Soy Darío Isa Pilaquinga, soy presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara de la nacionalidad quichua de Ecuador. El pueblo Quitucara es uno de los 18 pueblos que forman parte de la nacionalidad quichua. En Ecuador hay 15 nacionalidades indígenas, cada uno con su lengua, con sus territorios, con sus comunidades. Nosotros estamos ubicados en la región andina del Ecuador, en la provincia de Pichincha, y mi pueblo sobre todo en tres cantones, ¿no? Que es Quito, Rumiñahui y Mejía. Eh, Mi pueblo participó del proceso de lucha, de resistencia en el contexto del paro nacional de octubre del 2025 aquí en Ecuador, en contra de las diferentes medidas económicas, medidas políticas y de persecución del gobierno de Daniel Noboa. Eh, Entre las cosas que motivaron este estallido social está la eliminación del subsidio al diésel, que es uno de los combustibles, sobre todo, que sirven para movilizar la mercancía, los productos desde las zonas rurales, pero también para la producción, ¿no? Entre las cosas también que motivaron el levantamiento está la poca inversión en el sistema de salud público. Por ejemplo, en 2025 se destinó más de 2.800 millones de dólares para la salud, pero hasta agosto de este año apenas se habían ejecutado el 11% de esto, lo que se traduce en una crisis en el sistema de salud, en hospitales, en centros de primero, segundo y tercer nivel, centros médicos. No hay abastecimiento en los hospitales, hay programación de cirugías completamente retrasadas, no pueden realizarse. Hay pacientes que tienen que hacerse atender casi continuamente con diálisis. Muchos de ellos han muerto afuera de los hospitales. Niños no han podido ser sometidos a cirugías, pero también han muerto en los hospitales por no haber insumos básicos para su atención. Además a esto, adicional a esto, se suma un grave problema de inseguridad en el país. Hace pocos años Ecuador era tal vez el segundo país más seguro de la región. En este momento está entre los países más inseguros. Estamos hablando de hasta la fecha más de 7.000 muertos por muertes violentas en lo que va del año. Hablamos de más de 25 personas asesinadas al día. Y claro, el incremento en gasto para seguridad de más de 200 millones de dólares en este año, el presupuesto de seguridad, no ha sido traducido. Adicional a esto, subirnos del 12 al 15% del IVA, supuestamente para garantizar seguridad, no se ha traducido con seguridad ciudadana, se tradujo nada más en seguramente la compra de insumos para reprimir al pueblo en el contexto del paro nacional. Se evidenció en tanquetas, en tanques comprados a Israel, en bombas lacrimógenas usadas contra el pueblo, más no en términos logísticos para acabar con las diferentes formas de criminalidad en el país. Y Darío, ahora, ajá, eh, ha habido una sucesión de diferentes gobiernos en Ecuador en los últimos años y hemos visto un deterioro cada vez mayor de la manera de vivir del pueblo ecuatoriano. ¿Tú crees que qué serían las soluciones inmediatas y cómo podrían ocurrir? ¿Hay algún tipo de elecciones en ciernes o se ve todo muy lejos de encontrar alguna solución? sí, a ver, el 16 de noviembre, el domingo 16 de noviembre en Ecuador, el presidente de la República, a través del Consejo Nacional Electoral, convocaron a un proceso electoral con cuatro preguntas, tres que obedecen a un referéndum constitucional, un referéndum que modifica la Constitución en tres puntos. La primera, si aceptamos o no la presencia de bases militares en Ecuador. La segunda, con la eliminación del presupuesto estatal para partidos políticos anuales y la reducción de asambleístas a nivel nacional. Y la consulta popular, que es una pregunta, es si estamos o no estamos de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente para que ésta cree una nueva constitución.
La postura de las organizaciones sociales y del movimiento indígena ha sido bastante claro, ¿no? En estas cuatro preguntas para el 16 de noviembre, decirle todo no, sobre todo porque con la pretensión de una nueva asamblea constituyente y la creación de una posterior, claramente buscarán esta fuerza de gobierno, esta fuerza corporativa, construir una normativa, un cuerpo legal que le calce o que esté acorde a los intereses corporativos de Daniel Noboa, ¿no? Recordemos que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, viene de la familia más poderosa en términos económicos del país, tiene más de 100 empresas, tiene monopolios en determinados productos y servicios. Hoy incluso a través de su familia, de su tía, a través de la corporación Novis, incluso con acciones en subsidiarias canadienses de empresas mineras como Adventures Mining, ¿no? Que tiene conflictos de intereses en tres provincias con presencia indígena, en Imbabura, en Cotopaxi, en Bolívar. Frente a todo esto que ha venido pasando, la postura de las organizaciones sociales es decirle no, porque está en riesgo la salud como un derecho humano, es decir, la salud gratuita en todos los niveles, la educación gratuita hasta tercer nivel, el agua como un derecho humano, los derechos de la naturaleza les estorba, la consulta previa, libre e informada, que es uno de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, también les estorba, porque las empresas mineras a través del Estado tienen que hacer una consulta vinculante de si las comunidades indígenas quieren o no minería metálica o de petróleo en sus territorios. Y eso está en juego en estos días. Darío, el pueblo ecuatoriano en diferentes oportunidades ha tenido diferentes niveles de organización y de respuesta frente a este tipo de luchas. O sea, no es nuevo el neoliberalismo en América Latina. ¿Tú cómo podrías caracterizar en estos días la resistencia ecuatoriana frente a estos intentos de avasallamiento de la soberanía? Los procesos de resistencia de este año de 2025 distan mucho de lo que significaron las medidas económicas neoliberales de 2019 en la época del presidente Moreno o 2022 en la época de Lazo. No fue la reacción como en estos años, no significa que a su vez aparezcan otras formas, ya no tal vez la paralización total del país, sino en determinadas provincias se sumaron plantones, marchas, campañas en redes sociales, la dinámica cambió. Sin embargo, este ánimo de que la mayor parte de la población en Ecuador asuma una postura antineoliberal persiste, ¿no? Esperemos que este sea el reflejo también en los resultados de esta consulta popular del 16 de noviembre. Darío, y por último, y creo que es la pregunta del millón, como diríamos en otros lugares, ¿hay una traducción política de los movimientos sociales? O sea, ¿crees que en algún momento estos movimientos sociales van a poder tener una presencia política que les permita acceder al poder? Ha habido varios momentos, tal vez el levantamiento de octubre del 2019 permitió que la fuerza del movimiento indígena y sectores populares vean reflejado, digamos, tal vez su representación en la Asamblea Nacional. Pero algo muy triste que podemos decir pasó fue que una parte importante de esos representantes electorales fueron absorbidos por el presidente de turno, por el presidente Guillermo Lasso en 2022. Y esa, digamos, esa suerte de traición a los sectores populares, a su sentimiento tal vez de clase, se tradujo luego en las elecciones en las que asumió la presidencia este empresario Daniel Noboa. Wow. Darío, estamos con los micrófonos abiertos frente a cualquier nueva situación que aparezca en Ecuador. Cualquier situación de emergencia, estamos libres y listos para salir al aire. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y si quieres terminar tú la locución que estás haciendo, termínala este, para nuestros Ya. radioescuchas. Bueno, un saludo desde
la Tierra del Sol recto desde Quito. A todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, un abrazo fuerte, solidario y reconociéndome en todas las luchas posibles que permitan hacer de este mundo un mundo de todos y de todas. Un abrazo. Muchísimas gracias, Darío, y hasta pronto.